todos, bienvenidos a Living the Word, el lugar donde llevamos la palabra de Dios a la vida diaria. Estamos en la serie de oración, que es una serie muy interesante, es una serie muy importante porque la oración es una de las cosas más importantes que estamos aquí para hacer como hijos de Dios. Y en el episodio pasado hablamos acerca de por qué nosotros tenemos autoridad como hijos de Dios para establecer la voluntad de Dios en esta tierra, en nuestras naciones, en nuestras ciudades, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro presente y nuestro futuro. Como reyes y sacerdotes. Vimos que como sacerdotes estamos aquí para orar, tenemos esa libertad para hablar con Dios, para tener una conversación con Dios a través de la oración, y como reyes estamos aquí para mandar, para declarar, para venir a establecer la voluntad de Dios en esta tierra. Pero vamos a explicar un poquito más acerca de esa autoridad que tenemos y por qué tenemos autoridad y por qué es necesario que oremos. ¿Sabes? Dios creó la naturaleza, Dios creó las montañas, Dios creó los animales y todo lo que vemos en la naturaleza, Dios creó la gravedad, Dios creó todas las cosas que tenemos y que vemos en la naturaleza. Pero después Dios creó al hombre. Y en Génesis dice que cuando Dios creó al hombre, Él lo creó a su imagen y a su semejanza. Y vamos a pensar un poquito en esto, vamos a desarrollar esto un poquito. Dios nos creó al ser humano compuestos de un espíritu, alma y cuerpo. Tenemos tres funciones, tenemos tres partes en nuestro ser. Con nuestro cuerpo nos movemos, con nuestro cuerpo vamos y venimos aquí y allá. Con nuestra alma sentimos, con nuestra alma pensamos, y nuestro espíritu está diseñado para estar conectado con Dios. Cuando nosotros no estamos conectados con Dios, es decir, cuando no hemos entrado en la familia de Dios, bajo el pacto en la sangre de Cristo, que es al confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y humillarnos a Él y rendirnos a Él, estamos separados de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ver pecado. Al Dios no poder ver pecado, entonces no podemos estar en contacto con Él, solo mediante Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces solamente a través de Jesucristo es que podemos tener esta conexión con Dios. Entonces cuando nuestro espíritu no está conectado con Dios, entonces sentimos un vacío, y es un vacío que nada puede llenar. Puedes investigar y meterte a todas las religiones posibles, a todas las disciplinas posibles, los ejercicios posibles como yoga, puedes meterte a todas las ideas posibles, las filosofías posibles, y nada, absolutamente nada va a llenar ese vacío y esa hambre que tú tienes por algo más. ¿Por qué? Porque tu espíritu está diseñado solamente para estar completo y para sentirse pleno con Jesucristo, con Dios. Es ese hueco que tú tienes. Puedes buscar de todo y nunca nada te va a satisfacer, y esto te lo digo con seguridad, nunca nada te va a satisfacer fuera de Dios, fuera de Jesucristo. Ahora, quiero que me sigas con mucha atención aquí. Dijimos entonces que Dios nos creó a su imagen. Dios nos creó a su imagen, y ponte a pensar en cómo eres tú. Tú tienes sentimientos, tú tienes emociones, tú puedes interactuar con la gente, estás puesto dentro de una sociedad para interactuar, para participar, tienes la habilidad de hablar, de expresar tus opiniones. Y al pensar y al leer esto en la palabra de Dios, que dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que Dios siente, que Dios piensa, que Dios tiene emociones, que Dios se emociona contigo, y nosotros tenemos esa grande bendición de ser creados a imagen de Dios, a su semejanza, parecidos a Él, iguales a Él. Nada en la naturaleza fue creado a la imagen de Dios, ni los árboles, ni los animales, por más que digan que nos parecemos a ciertos animales, nada fuera del ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Nosotros, al ser hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos la gran capacidad y la gran habilidad de comunicarnos. Y
¿Para qué es esta comunicación? ¿Por qué Dios nos crearía con la capacidad de comunicarnos? Es para relacionarnos con Él. Al relacionarnos con Él tenemos la gran bendición y la gran habilidad de poder escucharlo a Él, de poder escuchar qué piensa Él, qué siente Él, escuchar qué quiere Él de una situación en una situación específica. Entonces, la comunicación tiene un propósito, que es relacionarse. Pero cuando el hombre cayó, cuando Adán decidió pecar, esa comunicación fue rota. ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó, Dios no puede ver pecado. Entonces, esa comunicación y esa relación se rompió. Adán tenía ese privilegio de relacionarse y comunicarse con Dios. Dice la palabra de Dios que andaban juntos al aire del día. Él tenía esa capacidad de comunicarse sin obstáculos, sin ningún problema con Dios. Sin embargo, cuando él decide pecar, porque acuérdate que todos tenemos una decisión, tenemos un libre albedrío y podemos decidir hacer las cosas, porque Dios nos dio la capacidad de decidir. Él decidió pecar y por ende se rompió, por consecuencia se rompió esa relación. Esa relación que él tenía sin límites fue rota. Pero Dios no se iba a quedar así. Dios, al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a resucitar, lo que Él hizo fue restablecer esa comunicación que teníamos con Él. Ahora, al estar nosotros bajo Jesucristo, al haberlo confesado como nuestro Señor y Salvador, Él nos ha restablecido esa comunicación, esa comunión y esa relación que Adán tenía originalmente. Dios no se quedó solamente con esa relación rota, porque Él desea y Él quiere y Él busca y Él siempre anhela estar en contacto con nosotros, hablarnos de sus planes, mostrarnos lo que Él quiere para nosotros, para nuestra nación, para nuestra familia, para nuestra vida, para nuestro presente, para nuestro futuro. Entonces, al enviar a Jesucristo, Él restableció esa comunicación que Adán tenía originalmente bajo la sangre de Cristo. En Romanos 5:17 vemos que por el pecado de Adán, nuestra comunicación y nuestra relación con Dios fue rota. Pero después, en el versículo 17, vemos esto que es muy interesante. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Fuimos reconectados con Dios para reinar. Desde el principio de los tiempos, el ser humano fue hecho y fue traído para reinar. En Génesis vemos, Génesis 1:27 y 28, por favor léelo, que a Adán se le dio la capacidad de sojuzgar, de señorear, de reinar, de tener dominio. Con la caída, cuando Adán peca, que es la caída del hombre, con esa caída al hombre no le fue quitado el dominio, al hombre no le fue quitada la autoridad, al hombre no le fue quitada la capacidad de señorear. Sin embargo, al estar lejos de Dios, al desconectarse de la comunión y de la relación con Dios, al desconectarse de esa comunicación sin límites y sin obstáculos que el hombre tenía con Dios, esa capacidad de reinar y ese dominio fue contaminado. Si tú tienes petróleo, no puedes sacar agua potable del petróleo, es una composición química diferente. Así pasa cuando tú estás desconectado de Dios, no puedes dominar en una forma sana, no puedes dominar para crear vida, para traer bendición, para traer las cosas a completo orden. ¿Por qué? Porque no hay manera de que tú escuches la voz de Dios si estás separado de Él, si estás desconectado de Él. Sin embargo, cuando Jesucristo vino a esta tierra, Él nos dio un borrón y cuenta nueva. Nos dio borrón y cuenta nueva para poder reconectarnos con Dios a través de Él, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo es el camino. O sea, no hay otro camino para estar reconectado con Dios, para estar conectado con Dios.
Y Jesucristo vino a darnos un borrón y cuenta nueva, una cuenta limpia, para poder reconectar esa comunión y esa relación que teníamos con Dios. Es solamente cuando nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador que entramos bajo la voluntad de Dios. Y entonces el dominio original que nos fue dado por Dios, ese dominio de acuerdo a el reino de Dios, de acuerdo a su palabra, ese dominio santo y ese dominio que alinea todas las cosas en la tierra con el cielo, nos es restaurado. Porque sabes que Lucas 19:10 dice algo muy interesante. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí pongamos mucha atención, no dice a los que se habían perdido, no dice a quienes se habían perdido, dice lo que se había perdido. ¿Y qué se perdió? Lo que se perdió fue dominio. Lo que se perdió fue el dominio del hombre santo y correcto y justo de acuerdo con la voluntad de Dios para traer el reino de los cielos a esta tierra. Entonces, quiero que pongas mucha atención a esto. El hombre fue creado a la imagen de Dios para que pudiera estar comunicado con Él, sintiendo lo que Él siente, entendiendo su corazón, de manera que pueda reinar y restablecer el reino de Dios y la justicia de Dios en la tierra. ¿Y cómo vamos a establecer esa justicia aquí en la tierra? A través de la oración. Entonces, acuérdate, si tú has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tienes esa autoridad y esa responsabilidad de traer la voluntad de Dios aquí a la tierra, a tus problemas, a tus situaciones, a tu familia. Si tu familia está destruida, tú tienes la autoridad para orar e interceder delante de Dios por tu familia para traer la voluntad de Dios. No es voluntad de Dios que tu familia esté destrozada. No es voluntad de Dios que tú estés enfermo con cáncer. No es voluntad de Dios que tu nación esté aprobando leyes que van en contra de la vida y de la piedad, en contra de la justicia, en contra de lo bueno que Dios tiene. No es la voluntad de Dios. Y tú a través de la oración puedes cambiar el rumbo de tu nación, puedes cambiar el rumbo de tu familia, porque tienes la autoridad, porque Jesucristo vino a restaurar lo que se había perdido, vino a salvar lo que se había perdido el dominio. Si tú no has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te voy a poner aquí un link de un video que tengo, que te va a guiar cómo hacerlo. ¿Sabes? Es la mejor decisión que puedes tomar. Es la mejor decisión porque te va a traer de muerte a vida. Vas a ver. Gracias por ver este video. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Y por favor compártelo con tus amigos, con tu familia, con la gente que sabes que necesita escuchar esto. Y gracias por seguir esta serie. Vamos a aprender muchísimas cosas más, pero estamos estableciendo las bases porque acuérdate, un edificio si no tiene buenos cimientos, se cae. Entonces estamos estableciendo las bases acerca de la oración, que la oración es una vida de aventura, es una vida preciosa, una vida de oración, es tu responsabilidad como hijos de Dios. Dale like si te gustó, compártelo y gracias por ver este video.